Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 59 de numeración humana y episodio número 58 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación y de este camino que por lo menos a mí tanto me gusta y me apasiona. Si no, como que no le hubiese prestado atención todos estos años, la verdad que sería masoquismo o algo así, así que vamos a comenzar con el episodio de hoy, no sin antes saludar a los que se van integrando acá al chat de Spreaker. Saludamos a Damián Tiscornia, que pone 1 y después pone papá. Y después saludamos a Jesús Martínez. A mí me voy a omitir porque no tiene sentido que me salude a mí mismo. Todavía no llego a ese grado de locura, así que por ahora no. Pero saludamos acá a Jesús Martínez, que es el segundo que se presente acá en el chat. Dice: hola, hola, buenas noches. Un gusto como siempre estar por aquí de nuevo. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Damián, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Y bien, vamos a seguir con este tema de paginación. A ver si finalmente lo terminamos. Y digo finalmente porque como que se extendió por 3 episodios al menos. Y la idea es que no sean tan largos los temas. Por ahí se puede llegar a tornar aburrido. Vale retroalimentación en ese aspecto. Acá dice Damián Tiscornia: aprendí programación, la casetera, el VHS. Sí, ese es un gran ejemplo de programación. Pero es programación hardcore. Esa cosa de programar era un dolor de cabeza y aún así se podía a veces. Si notan por ahí la voz un poco extraña o que me corta un poco, por ahí un problema de garganta en estos días. Cambio de tiempo, cosas así que pasan. Ya estamos por recibir al otoño, iba a decir primavera, Dios mío, me cambié de hemisferio. Y vamos a empezar con el episodio de hoy. Así que antes de comenzar y ya habiendo saludado a los que se presentan en el en vivo, vamos a hacer una pequeña mención. No es muy grande lo que estamos haciendo acá, pero al menos sirve como difusión. El día sábado desde la Barra Bell se hizo un podcast especial hablando sobre el tema que está pasando en Perú, que es algo bastante complicado, que ya viene de hace un tiempo, pero se agravó bastante en los últimos días. En sí, en ese podcast se habló sobre en qué consistía el desastre, así que pásense en el último episodio de la Barra a ver si quieren darse una idea más o menos de cómo van las cosas si no están por ahí muy informados.
Y también se convirtió en un enlace en el caso de querer uno ayudar o tratar de contribuir con lo que sea posible si es alguien que no vive en Perú. Si es alguien que vive en Perú, probablemente tenga ya el conocimiento de cómo hacerlo. Y si es alguien que no vive en Perú y vive, por ejemplo, por dar un ejemplo, en mi caso, Argentina o algún otro país y quiere aportar, hay un enlace que compartimos que ahora lo voy a pegar acá en el chat y de hecho está en la descripción de este episodio. Así que más que pedirle que compartan el episodio como se dijo ese día, voy a pedir que compartan ese enlace. Como dice Damián Tiscornia, aprovechemos los medios ya que los tenemos, no seremos gran cosa, pero algo podemos hacer. Y aunque uno no pueda ayudar, compártalo. Quizás a la persona que lo reciba o a la persona de lo que reciba del que uno haya enviado de otra persona intermediaria pueda aportar. Y estoy seguro que esa persona que reciba una mínima ayuda, aunque sea una botella con agua, un alimento, lo va a agradecer muchísimo. Así que dejo el enlace acá en el chat. Es un enlace recortado, lo pongo por cuestiones de que Spreaker no deja acceder a los enlaces de iOS o Android, así que lo pueden copiar si quieren. Así que ya no hay excusa, no lo podía copiar. En este caso se puede copiar sin problemas. Así que dejo eso en el chat para que por lo menos quede eso y vuelvo a repetir. Está al final de la descripción el tema del enlace también, así que si no lo pudieron copiar de chat también está en la descripción del episodio. Dejo eso por ahí, aunque sea un mínimo aporte, no es gran cosa, sé que no es gran cosa, es muy pequeña, pero algo es algo. Y uno no sabe el alcance que pueden llegar las cosas en el boca a boca o en el compartir. Así que ahora sí vamos a empezar con el episodio de Code Time, pero no quería olvidarme de ese detalle y de esa consideración. Ya que tenemos los medios, como dice Damián, usémoslos. Así que dejo ese enlace ahí y al que pueda, por favor, aporte. Llevamos 6 minutos del episodio y no empezamos y hoy tenemos para rato y tenemos bastante tema, así que vamos a empezar con el episodio de hoy. Recapitulando un poquitito lo que habíamos visto anteriormente. Habíamos visto el almacenamiento de las páginas, el tamaño de las páginas, la paginación, es todo muy hermoso y complicado a la vez. Acá Jesús Martínez pone, gracias David, lindo detalle de tu parte. Sinceramente siento que es poco. Te soy sincero, siento que es poco, no es la gran cosa. Y tampoco mi idea es andar pregonando de que ando ayudando y esa no es la idea justamente. Si uno ayuda, lo hace sin alardeo y sin publicidad. Uno ayuda porque quiere ayudar, no porque quiere caer bien al resto del mundo, diciendo miren qué generoso que es uno. Esa es una actitud que sinceramente me da por ciertos lugares, por decirlo de cierta manera, me molesta mucho. Lo noto mucho, ay, fui a donar sangre, miren, doné y una foto y... Cierran la boca, donen y listo. Está bien, es mi percepción. Puede sonar medio violento, pero es mi forma de verlo. Dejo eso ahí, como que dejo salir un poco de mi ser en esa frase. Y habíamos mencionado que el tamaño sí importaba. Bien ese cambio de contexto total en el tema de conversación, pero bueno, sepan disculpar, así soy. Si en este tiempo no se acostumbraron, ya es un problema medio grave. Tenemos acá con André que se hace presente y dice, buenas noches jóvenes. Ay, dentro de poco me lo voy a creer. Hola Conan, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y sigamos con la paginación, este tema que ya habré repetido como 500.000 veces a palabra y bueno, cosas que pasan. Vamos a ver si hoy por fin no podemos terminar. Tenemos bastante por ver, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Habíamos hablado de este bello sistema en el cual la memoria se subdividía en distintas partes y veíamos el problema que teníamos a la hora de almacenar la tabla de paginación, porque dijimos, bien, podríamos almacenar la tabla de paginación en el registro del procesador. Vamos a un procesador de 32 bits, las páginas pesan 5 megas. 5 megas de memoria en registro es una bestialidad en costo, es una hermosura en funcionamiento, pero al fin y al cabo es una bestialidad en costo, y eso considerando un sistema de 32 bits. Pasamos a 64 bits y ese tamaño se agranda, entonces vemos que no es muy rentable. Otra de las soluciones era, bueno, la tabla de paginación la tenemos en memoria, con lo cual simplemente hacemos referencia, al igual que a un segmento, con un indicador de principio de página o de tabla de paginación y el tamaño de tabla de paginación. Cuando nosotros tenemos que buscar información, vamos a la tabla de paginación, buscamos a la entrada y luego vamos a la memoria nuevamente con la dirección correspondiente. Pero eso implicaría entrar 2 veces a memoria. Es ineficiente. Cuando nosotros queremos acceder a cualquier cosa, tenemos que hacer sí o sí al menos una vez a memoria. Si está en tabla de página, perfecto. Y si no, hay que cargar algo y es ineficiente. Entonces no funciona. Para esto se inventó el buffer de traducción adelantada. Lo podemos ver como una mini caché, un buffer. Que es una solución
o hasta cierto punto, porque parte del problema lo soluciona, y permite justamente el tener parte de la tabla de paginación en la MMU, cuestión de que no hay que recurrir a la memoria para ciertas direcciones. Saludamos acá a César Posada, que se presenta y dice: buenas David. Hola César, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Comentanos cómo estás, si no es que no estás muy bien, te hacemos la sesión psicológica totalmente gratis, no hay ningún problema. Y como siempre digo, sentarse, ponerse cómodo y disfrutar del podcast lo posible. Y bueno, si es que está parado, bueno, está parado lo que sea, pero disfrutarlo. Estamos por lo menos estos 45 minutos para disfrutarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la TLB, o también conocido como buffer de traducción adelantada, o por su acrónimo en inglés Translation Look Side Buffer? Es justamente tener una porción de... Acá dice cachemos la entrada. No, eso no. No, no, no. No, Damián, no, 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 eso no. Eh, ¿Qué es lo que hace? Esto es tener parte de la tabla de paginación en la MMU. Son registros que tiene la MMU, o la unidad de manejo de memoria, básicamente. Y lo que es tener un pedazo, una tabla asociativa, en la cual asociamos un número de página con la dirección física real. Es un hash, si lo queremos ver. Es una asociación que hacemos entre una cosa y la otra. La tabla de paginación entera hace eso, nada más que la TLB es una parte de eso. Ahora bien, ¿cuántas entradas puede llegar a tener? Con entradas me refiero a filas en una tabla, en este caso, como lo pensamos en forma de tabla de 2 columnas. En este caso, cada entrada es una fila. ¿Cuántas entradas puede tener una TLB? Podemos variar entre 64 o 1024 entradas, depende de la TLB. Pero justamente tenemos un grupo aceptable de páginas cargadas, o por lo menos entradas cargadas en la MMU, que recordemos que la MMU es en hardware, entonces el sistema no interviene en ese paso, y es una ayuda bastante grande, ya que no hay que procesar nada, se hace todo automáticamente. Cuando un proceso quiere acceder a una dirección de memoria, lo que hace es primero fijarse si está en la TLB. Y con eso, si está en la TLB, bueno, obtiene la dirección física y hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa si no está en la TLB? Si no está en la TLB, tenemos un problema como, bien, vamos a tener que recurrir a memoria. En ese momento ocurre un fallo que puede sonar raro y se parece al Segmentation Fault por su nombre. El Segmentation Fault es una falla de segmentación, o el Segmentation Violation, una violación de segmento. Qué lindo, cuando programas en C te topas con eso como si no hubiese un mañana. Y pasa el tiempo y te seguís topando con eso como si no hubiese un mañana. Cuando trabajas en lenguaje de programación de bajo nivel. De hecho, si trabajas en Swift, que uno diría, bien, es de alto nivel, ya no voy a tener ese problema. Les aviso que el compilador de Swift está basado en C, por no decir que es el compilador de C hasta cierto punto. Y sí, tira Segmentation Fault. Doy fe de eso, doy fe hoy de eso. Me pasó. Pequeño error de cálculo en una lista cuando quise acceder a un elemento no correspondiente. Pero ese tipo de errores existen. En el caso de la TLB, cuando no se encuentra una entrada que estamos buscando, por ejemplo, tenemos la dirección 1, 2 y 3, pero queremos la dirección 4, bien, no está en la TLB, suponiendo que la TLB tiene 3 entradas solamente. En ese caso lo que suele suceder es que ocurre un fallo de página o page fault, y lo que se hace en ese momento es reportar este error al sistema, y el sistema lo que va a hacer es traer la entrada esa de página a la TLB, con lo cual vamos a tenerlo en TLB y de paso obtener la dirección física. ¿Es un acceso a memoria extra? Sí. Pero mientras tanto, todo el tiempo en que haya algo en la TLB no es necesario acceder a la memoria directamente, o por lo menos en un doble acceso a memoria. Ahí es donde está la parte interesante. Algo que aprovechamos, o una de las propiedades que aprovecha esto, es la propiedad de localidad de referencia, y esta se basa en que la probabilidad de usar una dirección que fue usada recientemente es elevada. Entonces, si usamos una dirección, probablemente dentro de poco tendremos que volver a usarla. Es una probabilidad, no significa que eso suceda siempre, vuelvo a remarcar, son probabilidades. Entonces aprovechamos de este principio para poder tener cosas cargadas en la TLB, con lo cual si tenemos las cosas cargadas en TLB, técnicamente es lo más reciente que se utilizó y lo que probablemente dentro de poco se va a usar. Ahora bien, hay un problemita acá. Si nosotros sacamos de memoria una entrada y la ponemos en la TLB tiene una capacidad fija. Si ponemos algo en la TLB, hay que sacar algo más. ¿Cuál sacamos? ¿Cuál elegimos para sacar? Vuelvo a aclarar una cosita. Si no se escucha o se corta, me avisan por favor. Y si se duermen, dudo que puedan avisar, se durmieron. Pero bueno. Entonces,
Volviendo era... ¿Qué es lo que hacemos cuando ponemos una nueva entrada? Ponemos una nueva entrada y hay que reemplazar una preexistente. ¿Cuál reemplazamos? Hay distintas políticas al respecto. Una es la Least Recently Used o LRU, que es básicamente reemplazar la entrada la menos usada recientemente, es decir, la más antigua que tenemos en la TLV. Obviamente esto requiere tener cierta información extra, como cuándo fue el último momento en que se accedió, o tener algo que esté apuntando al último elemento, algo así, como que a la hora de reemplazar hay que saber cuál fue el más viejo de todos los elementos insertados. Y uno diría, el primer elemento. No necesariamente, podría reemplazarse uno del medio y después no respetar el orden de la tabla como una lista como tal. Acá dice Jesús Martínez, se ríe y dice imposible dormirse aquí. Nota, se escucha perfecto. Muchas gracias Jesús por la retroalimentación. Y mira, vengo a decirlo yo de que experimenté estos temas en la universidad y podés llegar a dormirte viendo estas cosas. Doy fe de eso. El cómo se lo dé por ahí varía mucho en el interés que le va a poner uno. Y vuelvo a decir, retroalimentación es válida. Es muy aburrido tu contenido, o muy entretenido, pararle un poco la mano, o tu humor es una porquería. A lo cual no pienso hacer nada al respecto en ese último caso. Pero bueno, es como una aclaración ya que doy por si hacen ese tipo de críticas en mi sentido del humor. Déjenme algo intacto al menos. Entonces, existen distintas políticas y esa es una. El problema de esto es que necesitamos tener registro de cuándo fue usado algo y eso a su vez es un problema porque es burocrático. Hay que revisar la lista entera de cuál es el más viejo. Otro algoritmo que se suele utilizar, y sí, vamos a utilizar la palabra algoritmo. Acá dice Demetrius Correa, ¿qué pasillo? No, sí. Sí, pasa. Otro mecanismo o algoritmo que se suele utilizar para reemplazar una entrada en la TLV es muy simple. Vamos a agarrar la TLV, elegimos una al azar y la reemplazamos. Es muy simple, ¿no? Es más simple que el anterior. El anterior era burocrático porque teníamos que recorrer la tabla para ver cuál era la más vieja. Acá no me importa nada, yo reemplazo la que se me cante. Tiene muchos problemas eso, o no. Podremos tener la suerte del mundo de que cada reemplazo que haga sea eficiente. O podemos tener la mala leche que cada reemplazo justamente es algo que vamos a necesitar dentro de poco. Entonces va a haber que volver a consultar a memoria y es ineficiente. Es aleatorio, no podemos saber qué es lo que sale de eso. Entonces es algo a tener en cuenta. Ahora bien, la tabla de páginas no es algo que mantengamos todo en memoria ni todo en la TLV como estuvimos viendo. El espacio utilizado en la TLV, por ejemplo, es limitado y el espacio utilizado en memoria aún así puede ser excesivo. Dijimos que podían llegar a cosas a 5 megas. Acá dice Damián Tiscone, así cambiamos la tele de tubo por una de LED. Ay, eso es lo que me encanta del chat, totalmente aleatorio. Es no determinista esto. Es lo hermoso del ser humano. Algo que a la máquina por ahí le cuesta mucho, pero al ser humano le es tan fácil ser aleatorio. Me agrada este sujeto. No puede ser otra cosa. Y si alguien no entiende de qué me estoy riendo, pásese por el chat de Spreaker. Ahí es donde pueden hacer preguntas, consultar, hasta insultar. No le pienso prestar atención si hace eso último, pero puede hacerlo. Así que bien, siguiendo con esto, y se nos está yendo el tiempo. Tenemos la TLV y esto es el espacio usado es limitado. Y por ahí tenemos, por ejemplo, la tabla de paginación, mucho espacio inútil. Entonces, ¿qué hacemos con ese espacio inútil para evitar tener 5 o 10 megas inutilizados? Vamos a suponer primero, vamos a dar el ejemplo de un caso normal y cómo lo solucionamos. Tenemos un procesador con espacio de direccionamiento 32 bits. Es decir, un procesador como nosotros lo conoceríamos de x86 o 32 bits. Tenemos un tamaño de página estándar de 4 KB, que es lo mismo que decir 2 a la 12 bits internos para desplazamiento. Tenemos, en teoría, tendríamos que tener 1.048.576 páginas, o sea, 2 a la 20 páginas, para representar los commits. Y cada entrada de página, suponiendo que ocupa 40 bits, son 5 bytes. Cada proceso requeriría una tabla de paginación de 5 megas. Entonces eso no es muy eficiente. Solamente para representar este mapeo de memoria, pero vamos a tener muchas regiones que no van a estar ocupadas. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar esto? Saludamos acá a Gabriel, que se hace presente y dice: salud David, aquí repartiendo pizzas, hermano. Trae una para acá, te lo pagamos entre todos después, o trae unas cuantas, las pagamos entre todos y
Y así cenamos hasta después de decir que tenías que hacer mucha entrega, también comés con nosotros. Y tomamos algo y la pasamos bien. O sea, buena jornada, Gabriel, y espero que disfruten el podcast. Perdón por el chiste malo. Y este problema que habíamos mencionado a la paginación no solamente es tener espacio despreciado, sino que si tenemos procesos chicos, que supongamos que tenemos un proceso de 1 mega, al fin y al cabo tenés información de 1 mega del proceso más 5 megas de paginación. Estamos perdiendo mucha información. No tiene sentido. Entonces hay que solucionar ese aspecto. Acá dice, duda David, ¿por qué 32 bits también se conoce como X86? Venimos de la época del 8086, procesadores de aquella época, entonces quedó de ese nombre. De hecho, se los conoce también con la arquitectura i386 de Intel, procesadores de antaño, y se heredó de esa época. Lo mismo que el de 64 bits es X86-64, son nombres que pusieron, en ese caso fue AMD. Son cuestiones históricas que siguieron por el tiempo a pesar de que ya no tengan sentido. Mouse que uno lo ve derecho, porque cuando se veía mejor. Finalmente pasaron los años, la calidad de pantalla mejoró y ya no es necesario eso, pero quedó de esa época una tradición. Podríamos poner una flecha derecha, sí, pero todos se acostumbraron a la flecha torcida. Entonces quedamos con ese símbolo. Lo mismo que por qué en Windows se sigue usando el barra R barra N como salto de línea. Al que no lo sepa, el barra R barra N en Windows es salto de línea, barra R para retorno de carro y barra N para nueva línea. En los sistemas Unix es barra N solamente, y en los sistemas MacOS original era barra R, así que no existe un consenso. Así que por ahí tenemos ese aspecto. Es una cuestión histórica nomás que quedó. Son muchas cosas que quedaron porque sí, no lo cambiaron, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos el espacio de direccionamiento? Bueno, como mucho espacio puede que no se utilice, por ejemplo, la pila de llamadas o el heap, no se va a utilizar. Lo que se hace es subdividir la tabla de páginas. Por ejemplo, en sistemas de 32 podemos representar una tabla de página. Entonces tenemos una tabla que apunta a otra tabla, o sea, cada entrada apunta a otra tabla. Y después dentro de cada una tenemos una dirección de lo cual hace referencia a un marco de una página y podemos hacer el desplazamiento. A ver, dice, no sé si sea yo, pero se escucha entrecortado. Acá dice César que se escucha entrecortado. Bien, a ver. Ahí más o menos se tendría que estar solucionando. Dígame si se escucha mejor. Dios mío, damos gracias a Telecom Argentina por el mejor funcionamiento. Dice acá que sí, que se entrecorta. Ay, Dios. Gajes del envío. A ver. Con esto. Dice, ahora mejoró. Sí. Cuestiones del proveedor de internet. Agradecemos a Telecom Argentina nuevamente. Estoy muy feliz con el... Dice que es una promo. Bien, es una promo, perfecto. No era contenido enciclopédico sobre anatomía. Perdón, me confundí. Lo leí mal. Pero bueno. Eh, Acá dice Conander y lo mato Telecom. Sí. Cosas que pasan. Entonces, de esta forma podemos organizar las cosas de manera que podemos acceder mediante la memoria. Tenemos una tabla que apunta a otra tabla que también está en memoria. Ay, se habló mal y el demonio. Sí, probablemente se cortó. A ver si esto resuelve. Tendría que empezar a mejorar. A ver, ahí técnicamente tendría que estar mejorando. Acá como que la velocidad... Ay, Dios mío. Qué lindo que es esto. Es un asco. Pero bueno, cosas que pasan. Voy a tratar de seguir hablando.
Se sigue yendo el tiempo. A ver, digan si se escucha. Acá dice Pisado Tierra, saludos desde Chivilcoy. Un saludo, ¿cómo va? Dice Jesús Martínez, Telecom México también es un... Sí, parece que eso es universal. Pero bueno, bien, acá estamos teniendo un problemita muy curioso. Dígame si se escucha un poco mejor. A ver, bien. Mientras tanto vamos a ir y notifíqueme si algo mejora o no. Lamento por esta interrupción. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos, por ejemplo, con el tema de las dobles... ahí sí se escucha, se escucha, se escucha. Perfecto. Creo que lo entendí. Algo que tiene un problema el direccionamiento mediante esta indirección, por así decirlo, porque apuntar a una cosa que apunta a otra cosa, es que vamos a tener que hacer muchos accesos a memoria. Por ejemplo, se triplica el acceso a memoria. Si tenemos un procesador de 64 bits, que es algo más contemporáneo, llegamos a una situación un poco peor. Tenemos 64 bits que básicamente vamos a manejar con niveles de indirección, pero con 5 niveles, es decir, una tabla que apunta a una tabla, que apunta a una tabla, que apunta a una tabla, que apunta a alguna referencia real de memoria. Eso vemos que es muy ineficiente. Por ejemplo, podríamos tener cada acceso o cada referencia a tabla son 10 bits que ocupamos de dirección de memoria. Tenemos 10 bits, 10 bits, 10 bits, 10 bits, así 5 veces, hasta que finalmente llegamos a la referencia a una página que tenemos un desplazamiento de 14 bits. No me refiero a que la página tenga 14 bits, sino que el mayor número representable es 2 a la ese número de bits. Por ejemplo, si hablamos de 10 bits, es 2 a la 10 bits. Entonces, así es como funciona. Es una de las formas de solucionar el problemita de tener demasiada información almacenada, de empezar a apuntar a tablas y generar tablas dinámicamente a medida que son necesarias. Es una de las tantas formas de trabajar. Y ya ando viendo que probablemente no lleguemos a terminar el tema de hoy. Pero bueno, vamos a hacerlo todo lo posible. Otra alternativa, porque como siempre, no todas son soluciones, o no todas las soluciones son perfectas. Ya vimos que siempre existen alternativas y los sistemas operativos van empleando distintas soluciones que van viendo en base a la eficiencia que puede llegar a resultar. Y vuelvo a repetir, si notaron hasta ahora de que lo que estuve planteando en este episodio son resoluciones a problemas, que lo aclaré en la descripción, la respuesta es afirmativa. Sí, es pura resolución de problemas. De hecho, la programación en su mayoría es resolución de problemas. La idea es que esto tomó muchos años de desarrollo y es bastante interesante el entender cómo fue cambiando, porque esto lo podemos aplicar como conceptos en otros aspectos. Por ejemplo, algo que no vamos a llegar a ver hoy, pero el copyright o COW es por su acrónimo en inglés. Es una forma de solucionar memoria duplicada hasta cierto punto y tener que copiar memoria en muchos casos, simplemente haciendo una referencia. Eso pasa incluso en lenguaje de programación como Java, que lo hace, o Swift, que también lo aclara en su documentación. Leyendo la documentación de cómo funciona un string, lo hace de esa manera. Un string hasta que no es modificado no es copiado, siempre hace referencia. Acá dice resolución de problemas, divide y vencerás. Se ríe Jesús. Mira, yo no me reiría porque la técnica de resolución divide and conquer o divide y vencerás es muy usada. Es demasiado usada. De hecho, uno de los algoritmos de ordenamiento, que es uno de los temas pendientes a ver, pero más adelante, hay una aplicación práctica de para qué corno, por decirlo así, sirven los algoritmos y para qué sirve la programación y para qué sirve el análisis de eficiencia. Que es, por ejemplo, si yo te doy una lista de elementos, quiero que lo ordenes. Uno diría, pero eso es fácil. Para un ser humano es trivial. Decirle a una máquina que lo haga en un tiempo razonable. Tiempo razonable me refiero a, si yo te doy una lista de más de 10 millones de elementos, no me demores un día en ordenarla. No uses Bogosort. Eso es un algoritmo de ordenamiento. El Bogosort es el algoritmo más fantástico que vi en mi vida. Y el más tonto que vi en mi vida también. Es tan idiota que sorprendería cómo funciona. Así que con eso creo que no pasamos al explícito, son palabras normales. Y el divide and conquer sí es una técnica de resolución de problemas. De hecho, el merge sort o el ordenamiento de mezcla, no sé si esa es la traducción correcta, pero se le dice merge sort y listo. Justamente se basa en ese principio. Divide y vencerás. Divide el problema en subproblemas y ya está. Lo mismo que los problemas de dinámica que dividen los problemas en subproblemas, pero eso son otra patada en la cara más fea. No vamos a hablar al respecto de eso. Pero sí, esa cosa que probablemente la hayas dicho como un chiste, aplica.
Otra de las soluciones que planteamos es por ahí un poco más simple. Es la opción de utilizar funciones digestivas, o digestoras, perdón. También conocida como hash functions o hashes. Una función hash. Notemos algo que incluso lo hace Twitter. Usa el concepto de hash en los hashtags, las etiquetas hash. No estoy hablando de ningún estupefaciente ni nada al respecto. Hash se lo conocen, vamos a traducir como función digestora. No me gusta su traducción, pero hay muchas cosas que no me gusta su traducción en español, las prefiero en su terminología en inglés. Es como deadlock, que le dicen abrazo mortal. Sí, técnicamente sí, pero deadlock. Vos decís deadlock y todos saben, vos decís abrazo mortal y te imaginás cualquier cosa. Salvo el problema del jardín ornamental, eso, te imaginás cualquier cosa, no importa en el ámbito que estés. Hasta en su traducción original. ¿En qué consiste el uso de funciones digestoras? Básicamente es crear un mapeo o una asociación, por así decirlo. Es decir, nosotros tomamos algo, lo convertimos en otra cosa. Es una asociación, un mapeo. Una función generalmente lo que hace es un mapeo. El concepto matemático de la palabra por ahí es un poco más exacto que el concepto computacional. El concepto computacional tenemos como una agrupación de líneas de código para evitar redundancias y cosas así. Es uno de los tantos métodos de estructuralismo que le agregamos al código, que justamente para el entendimiento del hashing no es útil, pero el mapeo básicamente es tomar algo y hacer referencia a algo. Por ejemplo, yo un mapeo normal que podría hacer es, dado un número de documento de una persona, un mapeo normal que podría hacer es obtener el nombre de esa persona. O dado el nombre y apellido completo de una persona, obtener el número de documento. Un mapeo que hace un teléfono, por ejemplo, es dado un número telefónico, asociar un contacto. Eso es un mapeo, una asociación. No es más allá, no es tan complicado. Uno dice hash y suena todo hermoso y complejo. Y nada, es muy simple el concepto. Vuelvo a avisar, si se entrecorta me avisan, por favor. Eso ayuda mucho para saber cuánto insultar a la empresa. Una de las características bastante deseables del empleo de funciones digestoras es que el tamaño de la tabla de paginación puede variar según el uso que va a darle el proceso. Vamos a variar el tamaño de la tabla y es bastante eficiente en ese aspecto. El número de accesos en memoria en tamaños, por ejemplo, en sistemas con procesadores de 64 bits, se mantiene algo más tratable, algo más soportable, algo que podemos medianamente manejar, no quíntuple referencia, o sea, acceder como 7 veces a memoria para obtener simplemente un dato. O sea, queremos obtener algo que no está en la tabla, en la TLB, perfecto, 7 accesos a memoria para obtener un bendito dato. Me parece desagradable, pero bueno, se necesita hacer. El uso de funciones digestoras o hashes soluciona ese aspecto, porque simplemente damos una dirección de memoria y el hash hace un cálculo de a dónde tendría que ir a parar. Es bastante útil a apuntar a mini tablas o cosas más pequeñas que podemos hacer referencia de manera más simple. Obviamente no todo es perfecto, todo tiene su fallo. Y en este caso el fallo es que la función de hashing tiene ciertas características. Eso se ve mucho en estructuras de datos y algoritmos. Estoy pensando en hablar de eso no solamente en Spreaker, sino en hacer algún cursito, un mini curso de algunas estructuras de datos y algoritmos. Estoy todavía decidiendo en qué lenguaje lo voy a hacer. O sea, podría aprovechar el curso de Swift que está todavía, pero eso lo voy a dejar para el final para explicar de propuestas para que ustedes elijan el contenido y no sea yo un monarca de todo el contenido y decía absolutamente todo, un déspota y qué sé yo. Doy la opción. De ahí además, si la mayoría elige algo que al resto no le gusta, lo siento. Democracia. No pienso que me echen la culpa por nada. Y si no se deciden, bueno, ahí sí tomo decisiones yo. Como dije en un video, hago lo que se me cante en ese aspecto. Si no se deciden, decidiré yo. Así que más vale que sean decididos. Una de las contras que tiene es que como vamos a tener que hacer referencia muchas veces a la tabla, el hashing lo tenemos que resolver eficientemente. Es decir, el algoritmo de hash tiene que ser ágil para evitar que el tiempo para el cálculo de la posición en la tabla resulte contraproducente. Acá dice Damián Tiscornia, Monarca la mezcla de Mono y García. Bajo alguna definición muy turbia y bajo el futuro de la Real Academia Española, probablemente sí.
Si seguimos como estamos, estoy seguro que probablemente pueden llegar a agregar eso como una acepción. Ah, hay cosas que me gustan que regulen la lengua, pero hay otras que, Dios mío, hacen desastre. Sí, 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 ya sé que hacía referencia al otro. No voy a leer. Bueno, el que entiende el lunfardo va a saber entender la referencia. Agarren monarca, queda mono y el resto de la palabra de ese no hay idea que es lo que sigue. O sea, el que sabe medianamente el lunfardo o se da la maña sabe a lo que estoy haciendo referencia. Pero bueno, dejamos eso por ahí. Y justamente, las funciones hash, una de las características que tienen que tener es simples, o sea, no tiene que ser algo extremadamente complejo, tiene que ser fácil de calcular y en tiempo aceptable. No podemos pretender que algo que vamos a tener que acceder, por ejemplo, 30 veces por segundo, tome un segundo cada vez que necesitamos hacer el cálculo. Es muy ineficiente. A ver, 30 veces por segundo, un segundo cada cálculo, 30 por 1 es 30 segundos por lo que realmente tendría que ser un segundo. Más vale ocupemos un poco de memoria, hacemos muchas referencias y de última tenemos ineficiencia, pero no son 30 segundos de la máquina parada para copiar 30 benditos bytes o 4 kilobytes de memoria. Eso sí que sería totalmente desagradable. Como, espera 30 segundos para copiar 4 kilobytes. Vale. Dudo que pocos estén dispuestos a... dudo que muchos estén dispuestos a aceptar tremenda ineficiencia. Por eso el hashing es muy útil siempre y cuando que la función de hash sea lo suficientemente eficiente. Todavía quedan temas para ver, por ejemplo, cómo funciona la memoria compartida para evitar problemas de ineficiencia y cómo funciona el copy on write o COW por sus siglas en inglés. Pero no llegamos, ya estamos llegando al límite del episodio. Y no quiero comenzar algo y dejarlo así como muy colgado, ya tiré como mínimos indicios al respecto. Así que bueno, lamentablemente, para el que no le guste el tema de paginación, vamos a tener un episodio más de paginación. No puedo hacer nada al respecto, es como tratar de hacerlo más digerible esto y explicarlo lo mejor posible. El explicar esto sin un gráfico, la verdad que es bastante complicado. Y que alguien entienda esto por la voz, sinceramente es algo de reconocimiento. Vuelvo a decir, el objetivo de esto es no solamente entretenerme a mí mismo, entretenerlos a ustedes, porque esa es una de las principales metas, pasarlo uno bien, olvidarse de los problemas por un rato, disfrutar. Y como siempre digo, si aprendemos algo, como hago referencia, hagamos fiesta. Pongámonos felices, ya misión cumplida, fuimos más de lo que esperábamos, perfecto. Entendieron el tema, entendieron algo, aprendieron algo que no sabían. Y yo también aprendo mucho de esto, de hecho hacer el podcast me enseñó muchísimo. Perdón si me voy por las ramas, pero hago un poco de relleno de 2 o 3 minutos, no dudo que se hagan mucho problema al respecto. Ya di por terminado el tema del episodio, si no le interesa mi monólogo o hasta cierto punto diálogo, porque estoy hablando con la gente en el chat, así que puede escribir y decir de todo lo que quiera. Menos insultos de eso leo todo. Pero la idea es esa, justamente disfrutarlo y si podemos aprender algo y hacerlo lo más pasable posible. No sé si mi método sea lo más pasable posible, no sé si mi método sea bueno, necesito mejorar, probablemente. El tiempo hará que aprenda eso. Si comparamos lo que era al principio de CodeTime y lo que es hoy en día, creo que mejoró bastante. Por lo menos en la velocidad de habla, en la fluidez hasta cierto punto, y hay ciertos puntos que me paso de rosca de fluidez y ahí suena la perrita ladrando, qué bonito, no hay ningún problema, parte de la casa. Y bueno, ya con esto damos cierre y hago referencia al tema de algoritmos y estructuras de datos. La idea es explicar un poco de algunas estructuras de datos como pila, cola, árboles. Yo las expliqué teóricamente hace una punta de episodio atrás, al principio del podcast. Hablo por el episodio 15, por ahí calculo. Hablé de la estructura de datos, pero ya vamos por el 50 y pico. Ya estamos en el 58 de numeración computacional. Sería el episodio número 59 sin incluyendo el episodio piloto. La idea es ver una aplicación real y con eso nos da el paso para ver algoritmos de ordenamiento, para ver eficiencia en algoritmos, cómo analizar la eficiencia. Acá dice Jesús Martínez: a mi parecer creo que tu método es genial y entretenido. Che, Jesús, aclara por la duda, yo no te pago. Agradezco muchísimo esas palabras y la verdad que son de gran apoyo. La idea mía es hacerlo lo más pasable posible.
aprender en el proceso, porque con esto aprendí muchísimo, cosas que había olvidado, cosas nuevas que tuve que aprender para poder brindar el contenido. Es algo que no solamente ayuda a ustedes, sino que me ayuda a mí, es como nos ayudamos ante todo, la pasamos muy bien. Y esa es la idea, y como había dicho una vez, esto estamos para divertirnos. El día que esto ya no divierta, lo siento. Lamento que ya no me divierta, eso probablemente falte mucho, pero eventualmente creo que ese día va a llegar. O eventualmente alguien va a venir a tocarme la puerta con la forma de muerte y dice, ya te tenés que ir, flaco, te pasaste de rosca. Ya tenés tu punta de año o no. Y ya como que a ese respecto dudo que desde más allá la conexión a internet funcione muy bien. Así que creo no poder hacer podcast ya en ese entonces. Así que si les interesa eso, háganmelo saber por las redes sociales. Voy a probablemente publicar una encuesta preguntando en qué lenguaje lo prefieren. Yo los aprendí a hacer en C, por ejemplo. Podría enseñar a hacerlo en C, en Java, en Swift, en Haskell, que esa es una aproximación muy linda. En Erlang, por alguna razón. En C++, parecido a C. En Python también es válido. Sé que esto está implementado en las librerías, pero la idea es que ustedes elijan el lenguaje y entiendan cómo funciona. Probablemente haga muchos de esos cursos y repita el curso diciendo, por ejemplo, una versión en Python, otra versión en Swift, otra versión en C. Eso también es válido. Obviamente mi tiempo no es infinito y tengo que elegir qué hacer. Estoy preparando ya el de binario y un par de tutoriales sobre Swift, de por ejemplo cómo compilar múltiples archivos en Linux, cómo instalar Bash en Windows y cómo correr Swift en Windows. Estoy preparando esos tutoriales, no tengo mucho tiempo y horario de grabación con medianamente silencio. Salvo que sea a las 4 de la mañana, no tengo mucho. Entonces, también tengo llamado vida y tengo que medianamente vivir, ¿no? No voy a permitir que esto me mate. Es lindo dar contenido, pero no hasta la muerte. Eso ya es extremo. No llego a tal punto de fanatismo. Que dice, ups, descubrieron que me pagas. Broma, broma. En verdad, muy buen método. Creo que por eso siempre trato de estar aquí. Gracias. No, por favor. Hoy escuchaba el show de en qué idioma hablemos en programar. Excelente. Eso es un tema bastante interesante. Un tema que también quiero hablar es, y eso lo dejo así como para que elijan. Dejo estos dos temas y probablemente los publique en una encuesta de Twitter y ustedes lo eligen. Sí, hago toda encuesta para que ustedes elijan y no me echen la culpa después de nada. Es como la forma de lavarme las manos. Se llama acá Sebastián Gabriel dice, en Swift parece más fácil, no sé cómo es lo nuevo. Es igual, nada más que por ejemplo en C tenés que prestar atención a los punteros y en Swift no. Cosa que en Java tampoco y en Python tampoco. Y en C++ sí. Dice, despiértate a las 4. Sí, me despierto a las 4 y me acuesto a las 2. Eso no funciona muy bien, no es muy saludable. Si estoy preparando esos tutoriales para subirlos y su respectiva nota va a estar obviamente en mandaí.com. Así que pásense por ahí. Sé que mis notas no son muy frecuentes, pero bueno, por lo menos trato de subir el contenido y las notas que hay son bastante interesantes. Si no me creen, está la nota de Emma Watson, pásense también por eso. Hay que le interese estudiar anatomía y sociología, tiene para divertirse un ratito. Pero la idea es ver todo eso sin que me mate y de a poco vamos a ir viendo contenido. Por ejemplo, algo que quisiera enseñar es Haskell, algo que se ve muy poco. Por ejemplo, Mónadas es un tema interesante, no tiene nada que ver con monos, sino de cómo desde el punto de vista funcional emular efectos secundarios que tiene un lenguaje de programación imperativos y hacer un montón de cosas con una sintaxis que la verdad es bastante simple. Es increíble con tan poca sintaxis, con Sugar Syntax o Azúcar Sintáctica. Uno puede hacer tantas cosas, uno ve y es como, ay, esto es lindo, no se me ocurre en mi vida, pero es hermoso, tan cortito y hace tantas cosas. Hay veces que en ese tan cortito y hace tantas cosas no tenés la más mínima idea de qué hace. Pues eso es tan resumido que ya no tenés la más pálida idea, como una función que llama una función, que llama una función, que llama una función, que llama una función, que toma dos argumentos, que llama una función. No sé qué hizo en todo ese proceso, pero es mágico. Es como una caja hermosa. Pero también la idea es explicar eso, así que de a poco es brindar el conocimiento a medida que voy teniendo tiempo. Así con eso me despido. Me olvidaba. El tema que iba a sugerir era uno sobre cómo comenzar a desarrollar un proyecto o consideraciones al desarrollar un proyecto y análisis de eficiencia en cuanto a un programa. Cómo analizamos la eficiencia de un programa. Esos son los dos temas. Muchas gracias a todos los que traen hoy. A Sebastián Gabriel, a Damián Tiscornia, a Jesús Martínez, que te juro que no te pago y vos mismo hiciste referencia a eso. A Pisado Tierra, a Conan Doel. No me quiero olvidar de nadie. A mí mismo no merece su saludo. A Gabriel que está entregando pizzas, un saludo.
Y bueno, espero que les haya gustado el episodio. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en @Giordana, vía correo electrónico davidgiordana@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche, hora argentina, hacemos el podcast de Cota, donde tratamos de explicar la pronunciación vista de un punto de vista un poco más humano. Sí, no respiré. Tenemos el curso de Swift, me buscan en YouTube como David Giordana o como Coutain por todos lados. Y recuerden que está el enlace por si quieren donar, o por lo menos compartan ese enlace sobre las donaciones a Perú en esta situación que está bastante complicada. Dejo el enlace acá en el chat y también está en la descripción del episodio. Con esto me despido. Mañana se sube episodio de Swift. Perdón por no haberlo podido subir antes. Problema de tiempo. Universidad se llama y vida social. Me despido y será hasta la próxima. Y un saludo a Fer que se acaba de incorporar. Saludos, Fer.